Ok, entonces la primera semana consistía en un repaso de álgebra lineal. No recuerdo si yo les había adelantado algo del tema siguiente, pero voy a empezarlo este, de cero. Vamos a hablar de lo que son curvas. Curvas en el espacio o en el plano. Si alguien tiene algún problema viendo la pizarra o que no le salga bien, me dicen. Ok, entonces, ¿qué es una curva? Una curva es un objeto de una dimensión. Un objeto de una dimensión. En el sentido de que es algo que tiene simplemente longitud, pero no tiene grosor ni altura. Entonces, un ejemplo de una curva, por ejemplo, si estamos trabajando en dos dimensiones, un ejemplo de una curva es un círculo, o una circunferencia más bien. Eso es una curva, es un objeto que solamente tiene una dimensión. O si estamos en tres dimensiones, también tenemos la idea de una curva. Puede ser algo como este tipo. Eso es una curva. Algo que es solamente como una línea, que es como un trazo, solamente tiene una dimensión. Entonces, la primera parte del curso vamos a trabajar con este tipo de objetos geométricos. Ahora, ¿qué, cómo podemos representar las curvas? ¿Cómo podemos describir una curva? Se describen por una parametrización. ¿Qué es una parametrización? Una parametrización es una función usualmente las vamos a denotar por R. De esta forma. ¿Qué significa una función de ese tipo? Una función de ese tipo agarra un valor de t y lo envía a coordenadas x, y y z. El hecho de que sea una función de una variable es lo que me indica que es un objeto de una dimensión. ¿Qué quiere decir esta ecuación de acá? Esa ecuación de ahí lo que dice es que cada valor de t me está dando la posición de un punto. O sea, las coordenadas x, y, z. A como va variando el t, varían x, y, z. Entonces, esto es lo que se llama, R es una función vectorial. R es una función vectorial. Porque lo que hace es agarra un valor de t, un número t, y se lo envía a un vector. Aquí puse tres dimensiones, ¿verdad? Pero puede ser también solamente dos dimensiones. Puede ser que solo sean dos dimensiones, x de t, y de t. O en otra notación, r de t es igual a x de t por el vector y más y de t por el vector j más z de t por el vector k. Eh, Ahora, la pregunta es cómo relacionar o cómo encontrar una fórmula o cómo relacionar la fórmula con el objeto geométrico. Es decir, dado un círculo, ¿cómo lo puedo escribir como una función de ese tipo?
Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que la ecuación de un círculo es x a la 2 más y a la 2 igual a 1, ¿verdad? Pero eso tiene dos variables. ¿Cómo hago para que dependa solamente de una variable t? Entonces, el proceso de hallar eso se llama parametrización. Ahora, de la primera semana de clases, que fue hace mucho tiempo ya, fue hace más de un mes creo, vimos un ejemplo de algo que en ese momento no dijimos que era, pero eso es una parametrización. Por ejemplo, la recta que contiene el punto 2, 1, menos 3, paralela al vector menos 5, 5, menos 4. ¿Ok? Si se acuerdan de eso que vimos, no sé, fue como el 15 de marzo, por esas fechas. Bueno, primero que todo, una recta, o sea, el dibujo geométrico de una recta es una curva. O sea, una recta es un ejemplo de una curva. Es un objeto de una dimensión que no tiene grosor ni altura y se extiende indefinidamente. Es un trazo simple. Y vimos al inicio del curso que la ecuación de una recta con esas características se puede dar como 2, 1 menos 3, más t veces, menos 5, 5 menos 4, con t que pertenece a R. ¿Ok? Entonces, vean que eso se puede escribir como 2 menos 5t, 1 más 5t, menos 3, menos 4t. Voy a ponerle a eso r de t. Entonces, esto que nosotros obtuvimos la primera semana de clase, la ecuación de una recta, es precisamente una parametrización. Porque estamos describiendo una variable x, una variable y una variable z por medio de estamos describiendo la coordenada x, la coordenada y la coordenada z por medio de una única variable t. Entonces, eso es una parametrización de la recta. Como les mencioné probablemente al inicio, este t que pertenece a R me indica que estamos hablando de toda la recta. La parte importante de la parametrización es el dominio. Usualmente la parametrización está por R de t con t que pertenece a algún intervalo. Y ese intervalo puede ser finito o infinito. En el caso de la recta, nosotros decimos t pertenece a R. Eso es lo mismo que decir que el intervalo es de menos infinito a infinito. O sea que estamos agarrando todos los números reales. Entonces, el dominio de la parametrización me dice qué parte de la curva estoy cubriendo a la hora de parametrizar. No sé si hay preguntas hasta ahorita. Profe, Ajá. entonces, digamos, como en sus palabras, como que sería la parametrización. La parametrización, por ejemplo, la curva en sí. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. La curva se puede relacionar tanto con
el dibujillo en sí, digamos el dibujo en sí, el objeto geométrico, es decir, la línea que uno traza y la forma de escribirla. La parametrización es la fórmula que me da el dibujo. O sea, por ejemplo, relacionándolo con lo que ustedes saben del colegio, por ejemplo, o de cálculo 1, ustedes tienen una función y tienen su gráfica. La parametrización es la función, por decirlo así, y la gráfica es la curva. Entonces esa es como la parametrización. La parametrización es la función que me describe esa curva. Ok, ok, muchas gracias. Uh-huh. En algunos libros la curva es la función también. O sea, la curva es tanto la función como la gráfica, y a la gráfica se le llama el trazo de la curva. Pero aquí, de hecho, algunas veces se les va a decir la curva R de t igual, pero estamos hablando de que la curva tiene esas dos partes. Tiene tanto el dibujo que la representa como la función que la representa. ¿Más preguntas? Aquí si alguien está escribiendo, le voy a dar unos chancecito, unos segundos, o si le quieren sacar un pantallazo donde sea que están viendo esto también. Entonces les voy a dar unos segundos antes de pasar de página. Ok, entonces voy a pasar la página. Igual me puedo devolver, entonces si necesitan que me devuelva me dicen. Ok, entonces otro ejemplo. Otro ejemplo sería un segmento de recta desde el punto A 202 hasta el punto B menos 341. ¿Ok? Un segmento de recta, a final de cuentas, es parte de una recta. Entonces, para encontrar la ecuación de un segmento, también se necesita encontrar, o sea, la ecuación de la recta me describe al segmento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la va a hacer el dominio. El dominio de la recta son todos los números reales, mientras que un segmento empieza en un punto y termina en un punto. Entonces el dominio va a ser un intervalo. Ahora, la mejor forma de escribir un segmento, y creo que esto ya lo había mencionado anteriormente, pero voy a hacerlo de nuevo, es encontrando la dirección. Esto lo hemos visto en la primera semana de clases, que la dirección de un segmento se puede calcular como b menos a. Eso sería menos 341 menos 202. Y eso me va a dar menos 5, 4, menos 1. Entonces la ecuación va a ser un punto 202 más t veces la dirección, que sería menos eso que acabamos de sacar, menos 5, 4, menos 1. Ahora, la diferencia acá es que el dominio, en la forma en la que lo hice, va a ser entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Vean que la imagen de 0, si ustedes meten 0 en la fórmula que acabamos de sacar, esta parte de acá da 0 y me queda solamente 202, y la imagen de 1 va a ser el punto. Vean que cuando meten 1 acá me queda 202 más menos 5, 4, menos 1. Es como despejar acá y me va a quedar menos 3, 4, 1.
O sea que la imagen de 0, el primer valor de t en 0 va a dar el punto inicial, el segundo valor va a dar el punto final. Ahora, para que eso quede así, quiere decir que en general lo podemos hacer como r de t es igual a a más t veces b menos a con t que pertenece a 0, 1. Vean que si yo meto 0, la imagen de 0 va a cancelar todo el segundo término, cancela toda esta parte de acá. Si meto 0, entonces me queda solamente a. Y si meto 1, me va a quedar a más b menos a, y eso es b. Entonces la forma de parametrizar un segmento es esa de manera estándar. ¿Ok? Profe, Sí. entonces el dominio de un segmento siempre está entre 0 y 1. Si lo parametrizan exactamente así como lo escribí, sí. Pero hay muchas formas de parametrizarlo, ¿verdad? Porque otra forma sería la siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen la dirección menos 5, 4, menos 1, la que sacamos anteriormente. Pero pueden elegir, voy a poner R2 de t igual, en lugar de punto inicial poner 202, puedo elegir el otro, menos 3, 4, 1, más t veces menos 5, 4, menos 1. Por ejemplo. Entonces, ahí el dominio va a cambiar un poco. Porque, por ejemplo, con t igual 0, la imagen de 0 va a ser el punto B, menos 3, 4, 1. Ese es el punto B. Y para que me dé el otro punto, probando ahí cuál valor me sirve, tengo que meter menos 1. Entonces, R de menos 1 va a ser menos 3, 4, 1, menos 5, 4, menos 1. Y eso es igual al otro punto, al 202. Entonces, en ese caso, el dominio va a ser de menos 1 a 0. Ahora, ¿qué cambia en ese caso? Me describen exactamente el mismo segmento, pero el movimiento es un poco diferente. Por ejemplo, esta fórmula de acá me describe el segmento moviéndose desde A hasta B, porque en el primer punto del dominio me da A y en el segundo punto del dominio me da B. En este de acá más bien está al revés, porque en el primer punto del dominio, no, mentira, está bien también. Lo único que me cambia es el dominio un poco. O sea, al final de cuentas me describe exactamente el mismo segmento, pero el dominio está cambiando. Ahora, si uno en lugar de B menos A hace A menos B, está parametrizándolo en la otra dirección. Entonces, eso nos da varias cosas. Que una misma figura puede tener varias parametrizaciones. Ahora, la forma estándar de parametrizar un segmento es la primera, la de arriba. Profe, una pregunta. Ajá. ¿De dónde es que sacó el menos uno? Digamos, ¿solo lo probó y ya o tiene una razón? En esta parte de arriba acá, esta que estoy subrayando, donde dice dirección B menos A igual eso, ahí despejé 202 y me sale que 202 es igual a menos 341 menos 5, 4, menos 1. Entonces ahí me doy cuenta que el t tiene que ser menos 1, despejando de la ecuación de arriba.
O en Ah, ok, general, ok. vean que lo que estoy haciendo es tomando B más T veces B menos A. Eso es lo que estoy haciendo en esa segunda. Entonces vean que R2 de 0 es igual a B. Y para que se cancele, si pongo T igual a 1, me va a quedar 2B menos A. Pero para que me quede A, lo que hago es poner menos 1. Entonces eso es B menos B menos A. Y eso es A. Entonces, de igual forma, ustedes pueden poner una parametrización R de 3 es igual a... Estas son varias formas de hacerlo. Puede ser A más T veces A menos B, por ejemplo. Eso me describe el mismo segmento, pero el dominio va a cambiar. Si lo hacen así, por ejemplo, la imagen de 0 va a ser A y la imagen de menos 1 va a ser A menos B y eso es B. O sea que aquí yo estoy parametrizando de menos 1 a 0 y aparte de eso, el segmento se está moviendo al revés, porque en menos 1, el punto que corresponde al T va a ser el A, perdón, el B, y en 0 va a ser A. Entonces, esto describe el mismo segmento, pero moviéndose en el sentido contrario. Ahora, en esta primera parte del curso no va a ser tan importante esta cuestión de la orientación de una parametrización, hacia dónde se mueven las cosas. Lo importante en esta primera, bueno, esto va a ser más importante en el último capítulo del curso, pero lo importante es poder describir una curva por medio de una función. Luego, ahorita vamos a ver en qué cambia las diferentes formas en que se describe una función, pero esta cuestión de la orientación no es tan importante, sino hasta la última parte del curso. Ok, entonces hay varias formas de describir una misma curva. Vamos a ver. Veamos otro ejemplo. La circunferencia dada por no sé, x menos 1 a la 2 más y más 3 a la 2 igual a 9. Eso es una circunferencia centrada en el punto 1 menos 3 centrada en el punto 1 menos 3 de radio 3. Bueno, está un poco deforme, pero es algo así. ¿Ok? Eso es una curva. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo escribir? O sea, aquí ya tenemos una ecuación que me describe esa curva, pero está en términos de dos variables. La idea es describirla en términos de una función vectorial, una función que me dé x y y en términos de t. Para eso vamos a usar algo que ustedes vieron, creo que en cálculo 2, coordenadas polares. Entonces, la cuestión de coordenadas polares dice lo siguiente. Si ustedes tienen algo a la 2 más otra cosa a la 2 que sean iguales a 1, entonces yo puedo decir que 1 es el coseno de algo y la otra cantidad es el seno de ese mismo valor. Puede ser al revés. Puede ser que este sea el seno
y este sea el coseno. Entonces, la idea para parametrizar una superficie cuando hay, perdón, una curva cuando hay valores cuadráticos es tratar de encontrar una suma de cuadrados igualada a 1. Ahora, si nosotros agarramos esta curva de acá, x más 1 a la 2 más y más 3 a la 2 igual 9, yo puedo pasar a dividir el 9 y eso me va a quedar de la siguiente forma. X menos 1 entre 3 a la 2 más y más 3 entre 3 a la 2 igual a 1. Entonces ahí tengo una suma de cuadrados igualada a 1. O sea que puedo decir que x menos 1 entre 3 es igual al coseno, o y más 3 entre 3 es igual al seno. De ahí puedo despejar quién es x y quién es y. X es igual a 3 coseno de t más 1 y y es igual a 3 seno de t menos 3. Profe, ¿y a igual a cuál se le pone el seno y a cuál se le pone el coseno? Da igual, ahorita les muestro cuál es la diferencia, pero de momento da lo mismo. De nuevo voy a dejar eso unos segundos para que escriban o le tomen pantallazo. Pero yo tenía una duda de la parte anterior. Sí, claro. Digamos, el hecho que yo haga A menos B afecta la dirección, pero no afecta el dominio. Depende si elige como punto inicial el B o el A. Ajá, sí, entonces, pero digamos, digamos, el orden de la resta no va a afectar el dominio, solo más bien el Solo punto. exacto, sí. Ok, gracias. Bueno. Me preguntan aquí en el chat. De nuevo, recuerden que pueden preguntarme en voz alta, ¿verdad? Alguien pregunta aquí, ¿cuántas son las formas máximas de escribir una curva? Ya le doy la palabra a Guido. Me pregunta, ¿cuántas son las formas máximas de escribir una curva? Hay infinitas formas. Ahorita vamos a ver, y de hecho con este ejemplo, porque hay infinitas formas de escribir una curva. ¿Y el 1 de dónde salió? ¿Cuál 1? Este 1 de acá será. El 1 de ahí abajo. Lo que hice fue dividir entre 9 todo. Dividí entre 9, entonces a ese lado me queda solamente el 1. Ok. Perfecto, ahora sí, Guido. Bueno, la duda que yo tenía, antes alguien preguntó que cómo definía el coseno y el seno. Supongo que se hace igual que en cálculo 2, que el coseno es lo que tenga la x y el seno lo que tenga la y. Sí, o se puede hacer al revés también. O sea, lo importante, o sea, aquí realmente lo que, bueno, depende cómo hayan visto las coordenadas polares en cálculo 2. El teoremilla o el resultado que se está utilizando lo que dice es que si tenemos dos cantidades, si tenemos una suma de cuadradas igualada a 1, existe un valor de t tal que uno de ellos es el coseno de t y otro de ellos es el seno de t. Pero no necesariamente el coseno es el primero o el seno es el segundo. Ahora, la forma estándar es que el primero sea el coseno y el segundo sea el seno. Esa es la forma estándar porque da el movimiento positivo del círculo trigonométrico y esas cosas. Pero nada me impide aquí cambiarlos, nada me impide cambiar el seno por el coseno. Entonces ya casi les enseño qué es lo que afecta si se elige primero el seno o segundo el coseno, que de nuevo está relacionado con el movimiento del círculo. Ajá. Ok, está bien, gracias. Ok, voy a pasar la página. Entonces, ahí tenemos X y Y en términos de T. Vamos a escribir la parametrización entonces.
La parametrización va a ser r de t igual, ya se me olvidó cuál era, 3 coseno de t más 1 y seno de t menos 3. Es 3 coseno de t más 1, 3 seno de t menos 3. Ahora, el dominio, el t, cuando estamos parametrizando un círculo, una circunferencia, perdón, corresponde al ángulo, ¿verdad? Porque estamos usando coordenadas polares. Entonces, si yo pongo el t desde 0 a 2pi, por ejemplo, ya eso cubre toda la circunferencia. ¿Por qué? Porque como los coseno y el seno son periódicos, si hago más de esto, estoy haciendo redundante. Estoy poniendo puntos repetidos. Por ejemplo, si pongo 3pi, el valor en 3pi es el mismo que el valor en pi, entonces ya había considerado ese punto. Incluso aquí, si quiero, lo puedo poner uno cerrado y otro abierto, porque el 0 y el 2pi me van a dar exactamente el mismo punto. Ahora, vean por ejemplo que r de 0 en ese caso es 4 menos 3. R de pi medios, por ejemplo. R de pi medios es 1, 0. R de pi, aquí estoy simplemente calculando valores en la formulilla original. R de pi va a ser menos 2, menos 3. R de 3 pi medios va a ser 1 menos 6. Y R de 2pi vuelve a caer en 4 menos 3. Si ustedes hacen el dibujillo del círculo, bueno, voy a eliminar los ejes porque el círculo no está centrado, pero si ustedes hacen el dibujo del círculo, se van a dar cuenta que el punto 4 menos 3 queda acá, luego el punto 1, 0 queda acá, luego el punto menos 2 menos 3 queda acá, el punto 1 menos 6 queda acá. O sea que como va variando el valor de t, el círculo se está moviendo en esta dirección y está empezando acá. Entonces, esa parametrización me está describiendo el círculo de esa forma. Estoy iniciando ahí y recorriendo el círculo en sentido antihorario. Ok. Ahora, si yo quisiera utilizar otra parametrización, otra forma es que yo lo haga al revés, que yo haga x menos 1 entre 3 es igual a seno de t y y más 3 entre 3 es igual a coseno de t, es decir, que en lugar de seno elija coseno. En ese caso me va a quedar, ya cuando despeje, R2 de t es igual a, si yo despejo de la primera ecuación el x, me va a quedar 3 seno de t más 1, 3 coseno de t menos 3. Y si yo pongo el dominio también de 0 a 2pi, el círculo resultante va a iniciar acá. Este va a ser el punto R de 0. Y se va a mover en esta otra dirección. Se va a mover en sentido horario más bien.
De hecho, pueden ustedes verificar, hacer el cálculo que este va a ser R de pi medios. Aquí va a ser R de pi. Aquí va a ser R de 3 pi medios, etc. Entonces, de nuevo, no hay problema en que elijan el seno y el coseno al revés. Siguen describiendo el mismo dibujo, pero recorrido en diferente sentido. Entonces, eso también describe al círculo. Ahora, uno también puede cambiar el dominio. El dominio, en lugar de 0 a 2pi, yo lo puedo poner, qué sé yo, de pi a 3pi, siempre y cuando cubra un periodo de 2pi. Entonces, eso me va a cambiar. Si cambia el dominio, cambia probablemente desde donde inicie el recorrido, pero sigue describiendo. Lo importante es cubrir toda la curva. Otra variante que se le puede meter a esto es lo siguiente. Puedo meter algo así. 3 coseno de 4t más 1. 3 seno de 4t menos 3. Es decir, en lugar de t pongo 4t. ¿Qué pasa en ese entonces? Lo que pasa es que el valor de t se está moviendo más rápido. Multiplica el valor de t. Es decir, en la original, por ejemplo, para t es igual a pi medios, para t es igual a pi medios, el puntillo iba por ahí. Para t es igual a pi medios. En esta otra, en R3, si t es igual a pi medios, entonces la parametrización en pi medios me va a dar 3 coseno de 2pi más 1, 3 seno de 2pi menos 3, y eso es igual al punto 4 menos 3. Es decir, en la nueva parametrización, como estoy multiplicando por 4 el valor de t, si yo meto pi medios, me va a dar 2pi. Es decir, que el valor de t se está moviendo más rápido. Mientras que en pi medios, en la parametrización original, había llegado hasta un cuarto del círculo, en esta otra parametrización, en pi medios, ya he recorrido toda la curva. Básicamente el 4 ahí adentro lo que hace es que se mueva más rápido. Entonces yo puedo decir que el dominio de la curva R3 es de 0 a pi medios. Con 0 a pi medios ya estoy cubriendo toda la curva, porque básicamente lo que estoy haciendo es multiplicando el valor de t por 4. Entonces, para llegarle a 2pi, basta con llegar hasta pi medios, porque a la hora de multiplicar por 4 ya se cubre. Entonces, eso me dice que hay muchas formas de parametrizar la misma curva. Básicamente, usted le mete cualquier número ahí adentro y me da una parametrización diferente. Le puede meter el 1917, que eso es una nueva parametrización, o le puede meter números irracionales ahí adentro. Puede, en lugar de, cuando ustedes multiplican por un número, se hace más rápida la curva. Si dividen por un número, se hace más lenta la curva. Entonces, las distintas parametrizaciones, lo que cambia es hacia dónde se mueve, de dónde inicia y qué tan rápido se mueve, básicamente. Pero de nuevo, lo importante aquí es poder describir el dibujo con una fórmula. ¿Preguntas?
Ok. Entonces, otra forma en la que usualmente se describe una curva es la siguiente. ¿Siguen teniendo la pizarra en la pantalla? Sí, Es que ok, perfecto. Sí, es que abrí otro documento de momento y pensé que se había cambiado ese documento. Vamos a ver. Porque hay curvas también en 3 dimensiones. Por ejemplo, si yo dibujo eso sería otra forma de describir curvas. Qué sé yo, digamos que yo tenga aquí vamos a recordar un poco las cosas que vimos al inicio. Digamos que tenga una figura de este tipo. Eso es un paraboloide. Y qué sé yo, y lo interseco con no sé, con otra superficie. Digamos algo como así. Aunque no tengamos la ecuación de lo que sea eso. Lo intersecamos con una superficie de esta forma. La intersección de ambas cosas, voy a cambiar a un color un poco diferente, nada más que el proceso en esta cosa que estoy usando para cambiar el color es complicado. La intersección de ambas superficies, qué sé yo, no sé, digamos que es algo como así. En ese caso pareciera que es como una elipse, una cosa así. Debería quedar azul. Bueno, se ve más negro que azul, pero debería ser azul. Es decir, yo puedo describir una curva por medio de la intersección de dos superficies. Intersección de dos superficies. Es decir, perdón, voy a dejarlo ahí unos segundos. Por ejemplo, si ustedes tienen una esfera y la intersecan con un plano, eso les da una circunferencia. Entonces, uno puede escribir la ecuación de esa circunferencia por medio de las dos ecuaciones que me generan esa circunferencia. Entonces, a veces, la curva la puedo dar de esta forma. La puedo dar por medio de dos ecuaciones de la forma f de x, y, z igual 0, g de x, y, z igual 0. O voy a poner una constante. Entonces, a veces si yo tengo dos ecuaciones de esa forma, por ejemplo, la ecuación de una esfera y la ecuación de un plano, me describen una curva. Tenemos lo siguiente. Tenemos ¿Puede así. ser para atrás para tomarle foto? Sí, claro. Ahí está. Gracias.
¿Ok? Entonces, un ejemplo. Parametrizar la curva dada por, no sé, damos un ejemplillo sencillo, x más z igual 2, y a la 2 es igual a xz. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de una curva dada por dos superficies. Vamos a ver, tengo preguntas en el chat. Profe, ¿no se puede volver un momento para tomarle un pantallazo? ¿Ya le tomaron pantallazo? Seguro lo preguntaron antes de que lo hiciera. Si no, me devuelvo un toque. Y alguien preguntó. Alguien levantó la mano, pero no vi quién era. Ah, no, profe, fue sin culpa. Ah, ok. Bueno, entonces, entonces tenemos esta curva. Es una curva que está dada por dos ecuaciones. Vean que son dos ecuaciones que dependen de x, y, z. O sea, son dos superficies. Usualmente ecuaciones que dependen de x, y, z son dos superficies. La primera, x más z igual 2, de acuerdo con lo que vimos la semana en marzo, no sé cuándo fue, eso es un plano, porque es una ecuación lineal en tres variables. Bueno, ahí hace falta una variable, pero estamos trabajando en tres variables. X más z igual 2 describe un plano. La segunda ecuación no es del tipo de ecuaciones que vimos al inicio. Recuerden la segunda clase que tuvimos, en las que vimos como un catálogo ahí grande de varias superficies, donde está en el paraboloide, la silla de montar y esas cosas. Esa no es ninguna de esas. Bueno, es una de esas, pero bajo una rotación. No sé si eso se veía en cálculo 2 o en álgebra lineal en algún momento, pero es una superficie. Ahora, la forma que tenga esa superficie no está importante. Lo importante es que dadas dos ecuaciones que describen una curva, puede que se pueda hallar la parametrización de una manera no tan tediosa. Dicen que todavía no pudo tomar el pantallazo y que la rotación se ve en álgebra. Bueno, entonces sí lo vieron. Voy a devolverme mientras hablo paja para que tomen el pantallazo. Ok, entonces, muchas veces no importa saber la forma exacta de la superficie. Lo importante es manipular las formulillas para obtener una parametrización. Entonces, sí, hay semestres que no lo ven, porque yo creo que eso es lo último. Entonces, hay profesores que a veces no lo ven o a veces se elimina dependiendo del semestre. Ok, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora, recuerden que la idea de la parametrización es dejar x, y, z en términos de una sola variable. En este caso, ya voy a pasar la página de nuevo. Tenemos dos ecuaciones y hay tres variables en general. Si ustedes recuerdan de álgebra lineal, cuando hablaban de sistemas de ecuaciones y tenían más variables que ecuaciones, era muy probable que el sistema tuviera infinitas soluciones dependiendo de un parámetro. Entonces, esto es uno de esos casos. La idea es que aquí tengo dos ecuaciones, tres variables, o sea que puede que me queden infinitas soluciones dependiendo de un parámetro. Y eso es exactamente parametrizar. Quiero dejar todo en términos de una sola variable.
Pero la forma que se puede intentar acá, o la forma más fácil de hacerlo, es tratar de sustituir y sustituir una ecuación en la otra. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo hacer lo siguiente. Z es igual a 2 menos X. Y si sustituyo, Y a la 2 es igual a X por 2 menos X. ¿Y eso qué me dice? Eso me dice que Y a la 2 es igual a 2X menos X a la 2. O sea que voy a pasar todo al otro lado. X a la 2 menos 2X más Y a la 2 es igual a 0. Eso de momento no me dice mucho. Pero puedo completar el cuadrado para que me quede una ecuación. Vean que tengo X a la 2 más Y a la 2. Eso me indica más o menos un círculo, pero hay un 2X que está ahí estorbando. Lo importante es que ya no hay variables cruzadas. Cuando ustedes ven variables mixtas, por ejemplo, en las ecuaciones originales hay un XZ. Eso quiere decir que hay una rotación ahí involucrada. En este curso usualmente no se manejan las figuras con ninguna rotación. Pero entonces la idea es tratar de dejar las cosas de manera que no queden rotaciones. Entonces usualmente despejando y sustituyendo, las cosas están hechas para que a la hora de despejar y sustituir esas cosas se eliminen. Entonces si yo aquí completo el cuadrado, X a la 2 menos 2X más 1 menos 1 más Y a la 2 es igual a 0. Ahora aquí un paréntesis que era completar el cuadrado. Que era completar el cuadrado. Completar el cuadrado era cuando tenemos lo siguiente. X a la 2 menos o más bx yo lo que hago es lo siguiente, eso lo escribo como X a la 2 más bx y sumo y resto b medios al cuadrado. O sea, como estoy sumando y restando lo mismo, esto se convierte en x más b medios al cuadrado menos b a la 2 entre 4. Lo que estoy haciendo es sumando un término, sumando esto de acá, para que me quede una de las fórmulas notables. Entonces eso era un paréntesis por ahí. En este caso, tengo x a la 2 menos 2x. El b es menos 2. B medios es menos 1 y al cuadrado eso es 1. Entonces por eso sumo y resto 1. Ahora, eso quiere decir, vean que me queda x a la 2 menos 2x más 1. Eso es la fórmula para x menos 1 al cuadrado. Me queda siempre el menos 1. Más y a la 2 igual 0. O sea, de nuevo voy a poner que esto de acá abajo es x menos 1 al cuadrado. Y esto me queda x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. En otras palabras, estamos hablando de una circunferencia, al menos en las variables x y y. Vean que yo puedo decir que x es igual a coseno de t, o bueno, escribirlo así, x menos 1 es igual a coseno de t, y es igual a seno de t, o sea que x es igual a coseno de t más 1, y y es igual a seno de t. El z teníamos desde el puro inicio que era 2 menos x, o sea que z va a ser igual a 2 menos ese valor de x que sacamos. O sea, el z va a ser 1 menos coseno de t. Es decir, la parametrización de esa curva se puede dar
por medio de r de t es igual a coseno de t más 1, seno de t, 1 menos coseno de t. Y como todas las funciones son periódicas de periodo 2pi, lo puedo poner con t de 0 a 2pi. Eso hace que se cubra todos los puntos de la curva. Sin saber cuál es la forma exacta de la curva, con 0 a 2pi ya cubro toda la curva. Preguntas. Profe, ¿puede repetir eso que hizo al final? Después de definir X y Y. Lo del z. Correcto. Después del primer cuadro, o sea, al puro principio de la solución del ejercicio, uno despejaba en la primera ecuación el z. Acá. Ajá. Z es igual a 2 menos x. Entonces, como ya tenemos quién es x en términos de t, ya con eso puedo averiguar quién es z. Entonces, de ahí me sale que z es 2 menos el valor de x que acabo de encontrar, que es coseno de t más 1. Y así con eso ya tengo z en términos de t. Sí. Sí, sí, sí. Ok. esa parte. Porque recuerden que la idea de parametrizar de nuevo es encontrar x, y, z en términos de t. Entonces, básicamente aquí lo que estoy haciendo es despejando y sustituyendo. Profe, yo también tengo una pregunta. Claro. ¿Qué sucede, por ejemplo, digamos que en este caso es un círculo, entonces usamos el círculo como un ejemplo? ¿Qué sucede si el círculo no contiene al origen? Digamos, ¿qué sucedería, por ejemplo? Es decir, digamos que el círculo no contiene el origen y que el círculo va de 0, bueno, a lo que me refiero con que no contiene el origen es que no lo tiene dentro del círculo, pero sí que lo puede tener en uno de los bordes. Ajá. Entonces, digamos que el círculo en el eje X fuera de 0 a, no sé, bateando, a 1. Digamos que fuera de 0 a 1. Ajá. Entonces, a la hora de hacer esto que estamos haciendo, si yo quisiera dibujarlo basado en ángulos, entonces cuando está en 0 o en 2pi, en teoría debería dar dos resultados, ¿verdad? En el No, coseno. va a dar el mismo resultado porque el problema es que ahorita cambia el punto de referencia. O sea, por Ajá. ejemplo, de hecho este ejemplo es uno de esos, porque este tiene, bueno, al menos el círculo este que quedó ahí, el x menos 1 a la 2, más y a la 2 es igual a 1, es un círculo así. Ah, sí, de hecho, justamente a eso me refería. Pero ahora el centro está acá, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso cambia la referencia con la que se mide el ángulo, porque ahora el ángulo se mide desde ese punto de origen. Entonces, el ángulo 0 es acá, el ángulo pi medios es acá. Ahora, el origen va a ser el ángulo pi. Aquí va a ser 3 pi medios y en 2 pi vuelve a caer acá. Pero entonces Ok. lo que cambia es el centro con el que se mide. O sea, el ángulo se mide con respecto al centro del círculo. Ah, ok, entonces si yo ahí tomo t igual pi, entonces me daría El origen, 0, sí, daría 0 correcto. en ambos casos, en Ajá, teoría. ajá, Está bien, sí, profe, gracias. ok. Ok, bueno, entonces tenemos ese ejemplo. Entonces, eso es otro tipo de cosas que se pueden encontrar donde la superficie está la curva está por dos superficies. Tengo dos preguntas en el chat. ¿Por qué con 0, 2pi cubre todas las curvas? Por el hecho de que, bueno, de momento las que hemos sacado solo tienen coseno, seno y coseno. Entonces, de 0 a 2pi, o sea, como las tres componentes, las tres variables tienen coseno y seno, ya con solo 0 a 2pi, ya más de eso ya empieza a repetir puntos. Entonces, agregar más de eso saca puntos repetidos. Por ejemplo, si uno mete 3pi,
da lo mismo que meter pi, entonces con 0 a 2 pi basta. Pero eso es por el hecho de que en todas las coordenadas tienen coseno y seno. Ok, ya se contestó la última pregunta sola. Ok. Pero sí, es por el hecho de que las funciones son periódicas. Entonces de 0 a 2 pi ya cubren todos los valores y más que eso ya empiezan a repetir valores. Ok. Vamos a ver. Y otra forma, otro ejemplo, es el gráfico de una función. El gráfico de una función y es igual a f de x. Eso son dos variables. En ese caso, la parametrización o sea, de nuevo, la idea de la parametrización es escribir las variables en términos de una sola variable t. Pero si la función está dada por y es igual a f de x, básicamente ya la misma fórmula de la función me está dando y en términos de x. Entonces una forma de parametrizarlo es esta. Tf de t con t que pertenece a i, donde i es el dominio de la función. O sea, el dibujillo sería algo como así. O sea, esto es una función de esas que veían en el colegio. O sea, una función de esta forma. La gráfica de una función de esas que vean en el colegio es una curva. Entonces, ¿cómo se describe? Básicamente es usar la variable x como parámetro t y una función es básicamente describir quién es y en términos de x. Entonces ya tengo todo en términos de x. De hecho, si quieren, pueden en lugar de usar t, usan x. R de x es igual a x f de x. ¿Ok? Entonces, eso es otra forma de escribir, bueno, en ese caso, y es el intervalo AB según el dibujillo que hice. Pero el gráfico de una función también es una curva. Y hay muchas formas de describir una curva, pero esas son las más significativas. En las notas esas que voy a subir ahora, hay más ejemplos resueltos de parametrizaciones de curvas. Creo, sí. Sí, hay varias ahí. Ok, preguntas. Ok. Ahora, como estamos en un curso de cálculo, hay que derivar algo. Entonces, estas fórmulas, estas parametrizaciones son funciones. Y esas funciones, si las funciones son, si cumplen las condiciones adecuadas, estas funciones se pueden derivar. Bueno, no, voy a dejar la página para que le tomen pantallazo o foto, lo que sea, y voy a pasar la página. ¿Hoy es la clase larga o la clase corta? Creo que es la clase larga. La larga, profe. La larga, sí. Ok, entonces, le vamos a darle hasta las 3. Cualquier cosa, si a las 3 todavía estoy hablando paja, me paran. Ok, entonces voy a pasar la página. Se pueden derivar
funciones vectoriales. Entonces, por ejemplo, yo puedo derivar una función vectorial R' de t y la forma de derivarlos es simplemente derivar cada una de las componentes. Ok, ya dependiendo si sean dos o tres variables, son, dos o tres variables son dos o tres derivadas. Pero la idea es que simplemente derivo cada una de las componentes. Y eso es todo lo que hay que ver, porque ahora cada una de estas derivadas son derivadas de cálculo 1. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo R de t como 3 coseno a la 2 de t más 1, t a la 4 más t a la 3, logaritmo natural de 1 más t a la 2. La derivada es simplemente derivar cada una de las entradas. En ese caso va a ser la derivada de 3 coseno a la 2, sería 6 coseno de t por menos seno de t. Aquí sería 4t a la 3 más 3t a la 2. Y aquí sería 2t entre 1 más t cuadrado. Entonces, esa es la derivada de una función vectorial, simplemente derivar término a término. ¿Ok? Ahora, en todos estos ejemplos que he hecho, he usado la variable t. Y esto es porque muchas veces estas parametrizaciones lo que representan es el movimiento de una partícula en el espacio. Por ejemplo, vean que las funciones usualmente agarran un valor de t y lo envían a 3 coordenadas que dependen de t. Esto es porque usualmente t representa el tiempo y esto representa la posición en tiempo t. ¿Ok? Voy a volverme un momentito a algunos de los dibujillos anteriores, a los de los círculos quizá. Los círculos rojos que están a la izquierda. Por ejemplo, el primer círculo de todos, el primer círculo que está a la izquierda, lo que podemos decir es que para el tiempo t igual 0, está en la posición 4 menos 3. Cuando el tiempo llega a pi medios, está en la posición 1, 0. Cuando en el tiempo pi, o sea, a los 3.14 segundos, o la unidad de tiempo que quieran, está en el punto menos 2 menos 3, etc. ¿Ok? Entonces, por eso al inicio se hablaba sobre más o menos el movimiento. En los ejemplos de los segmentos. Los segmentos los parametrizamos con t entre 0 y 1. En tiempo t igual 0, por ejemplo, en el primer ejemplo, el tiempo t igual a 0 está en A, y después de un segundo, o la unidad de tiempo que quieran, está en el punto B. Entonces, por eso da una idea de movimiento, porque representa el movimiento de los puntos a lo largo del tiempo. Entonces, es importante distinguir entre el tiempo t, que es la variable de la parametrización, y el punto correspondiente al tiempo t. Por ejemplo, qué sé yo, en el círculo, t igual a 0, correspondía al punto, no recuerdo cuál era, 4 menos 3, una cosa así. Ok, entonces son dos componentes. En realidad es la imagen y la preimagen y su imagen. Ok, a los que han llevado algún curso de física, esto les va a resultar familiar. Una derivada es un cambio con respecto al tiempo. Una razón de cambio con respecto al tiempo. Entonces, si la función representa la posición,
la derivada es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y eso es lo que se llama la velocidad. Entonces, si R representa posición con respecto al tiempo t, voy a poner R de t. Entonces, la velocidad está por v de t igual R' de t. Y de nuevo, eso es X' de t, Y' de t, Z' de t. Aquí lo estoy poniendo en 3 variables porque es lo más general, pero también funciona en 2 variables. ¿Ok? Ahora, aunque no represente la posición, a veces a la derivada se le dice simplemente la velocidad. Porque es una velocidad, o sea, no importa que represente R, aunque no represente posición, puede representar, qué sé yo, volumen o algo así, siempre la derivada es una velocidad, es una razón de cambio. ¿Ok? Ahora, en física en el colegio, les decían que había una diferencia entre velocidad y rapidez, que la velocidad llevaba dirección, entonces en el colegio ponían problemillas como que el carro se está moviendo 25 kilómetros por hora hacia el noreste o cosas así. Vean que la velocidad aquí es un vector y los vectores son direcciones, así era como los habíamos definido. Los vectores se representan por medio de flechas, entonces los vectores son direcciones. Tengo preguntas en el chat. Bueno, luego contesto esa pregunta. Ya es, sí, ya no sé sobre los profesores de física. Eso sería que llamen a la escuela de física y que lo contacten por medio de la escuela, ya sea que llamen al director o algo así. Ok, entonces, vamos a ver. La velocidad lleva una dirección. Si estuviéramos interesados solamente en un número, es decir, si estuviéramos interesados en saber qué tan rápido se mueve la partícula, entonces la rapidez está dada por la norma de la velocidad, lo cual era de esperarse, que la norma me da una medida de el vector. Entonces vean la notación aquí, v de t sin flecha y vt con flecha. Una es velocidad y otra es rapidez. Básicamente la rapidez es la norma de la velocidad. A esta cosa, a v de t, a veces se le llama también dirección del movimiento. Perdón, no. Bueno, no, dejémoslo así. No confundamos términos. Ok, entonces esa es la rapidez. Y de nuevo, si han llevado física, si uno calcula la razón de cambio de la velocidad, es decir, qué tanto está cambiando la velocidad, a eso se le conoce como aceleración. Entonces la aceleración va a ser lo siguiente. Va a ser la razón de cambio de la velocidad, es decir, la derivada de la velocidad. Y la derivada de la velocidad es la segunda derivada de la curva original. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. Si yo tengo la curva por t sobre t más 1,
1 entre t, t a la 2. La velocidad va a ser la primera derivada. En ese caso, la primera derivada, vamos a aplicar regla del cociente acá. Sería t más 1 menos t entre t más 1 al cuadrado. Menos 1 entre t a la 2, 2t. Puedo simplificarlo un poco, quedaría 1 entre t más 1 al cuadrado. Menos 1 entre t a la 2, 2t. La rapidez es la norma de ese vector. O sea, sería raíz cuadrada de 1 entre t más 1 a la 4 más 1 entre t a la 4 más 4t a la 2. Ni siquiera lo voy a simplificar. Y la aceleración es la segunda derivada de esas cosas. O la primera derivada de la velocidad. En ese caso sería menos 2 entre t más 1 a la 3. Aquí sería 2 entre t a la 3. Aquí sería 2. O sea, es decir, aquí estoy derivando la velocidad. Estoy derivando esta cosa de acá. En términos gráficos, si yo tengo una curva puede ser cualquier cosa ahí en el espacio. Por ejemplo, tengo algo así. En un punto dado, el vector velocidad es tangente a la curva. Entonces, en un punto de la curva es un punto R de t. Ese es el punto. Y el vector velocidad, R' de t, me indica la dirección hacia la cual se está moviendo la curva. V de t es tangente a la curva en el punto R de t. Porque precisamente es un vector que me está indicando en qué dirección está cambiando la curva. No sé si hay preguntas hasta ahora. Ok. Entonces, si no hay preguntas sobre la clase en sí, voy a parar aquí la grabación. Y podemos, después de la grabación, hablar si todavía tienen dudas sobre el curso, sobre la forma en que se va a trabajar. Pero de nuevo, si tienen consultas sobre la materia de hoy, me dicen. ¿Cuándo se sube la grabación? La grabación la subo ahora en la tarde, después de la clase. Bueno, voy a parar aquí la grabación.